Bueno, hola Jesús, muchas gracias por atender a Primer Borrador y quería empezar preguntándote por qué decidiste dedicarte a la música y no a otras cosas más rentables como puede ser la fontanería o la especulación financiera. Pues la música viene de dos cosas que pasaron en mi vida cuando tenía, yo creo que 6, 7 años. Me parece todavía alucinante. Con 6 años vi a la banda de San Fernando tocar en la inauguración de un cartel, ¿no? de una, ¿cómo se dice? Un mosaico de una virgen en el barrio de Sacramento, y me quedé fascinado cuando vi los instrumentos y vi el saxofón. Y después estaba viendo un documental con mi madre. La segunda cosa fue del cuarteto de Dave Brubeck, y tocaba Paul Desmond, y le dije a mi madre, quiero tocar saxo. Y estuve hasta los 8 años que se enteró mi madre que podíamos entrar en el conservatorio, dándole la vara para tocar saxo. Mis padres no querían porque era muy caro comprar un saxo por aquellos entonces. Y ahí estuve dándole la vara, pero simplemente, todavía no me lo explico, es una cosa que no es muy explicable. Lo vi y fue como que me fascinó, y hasta ahora. Pero entonces, ¿te entró por la vista o te entró por el oído? Las dos cosas. Fue como porque además yo cuando vi la banda me sorprendió el sonido de todo. Pero claro, me acuerdo que de arrimarme a los saxos y fue como... Y la puntilla fue cuando vi el cuarteto. Además, no se me olvidará nunca, era un documental del Ken Vance, que es muy conocido de jazz, y salía el cuarteto de Brubeck en un programa de Estados Unidos que se llamaba Jazz Casual. Y fue escuchar el solo que hacía Paul Desmond. Además, es que era un espectáculo. Y yo dije, además yo ya tenía gafitas con lo pequeño que era, tal, y yo quiero ser como Paul Desmond. Y fíjate. La música es un territorio muy grande, ¿no? ¿Por qué el jazz y no la música clásica, el rock and roll o otra cosa? Pues yo empecé en realidad a tocar clásico, porque claro, al final empieza aquí en España, desgraciadamente todavía el marco de la música moderna no está muy desarrollado. Sí que es verdad que ya está a los superiores, pero todavía no hay grado profesional, o sea que está complicado. Entonces, claro, yo quiero tocar saxo, quiero tocar como Paul Desmond, pero claro, vas al conservatorio y en el conservatorio no hay otra cosa que no sea... Pero a mí me gustaba, la verdad que me gustaba la música clásica y me gustaba tocar. Pero sí que es verdad que yo creo que el jazz desde pequeño a ver cómo lo puedo explicar, se asocia un poco a mi manera de sentir. Es decir, yo cuando descubro algo me gusta encontrar mi propia manera de hacerlo. No me gusta que me digan cómo lo tengo que hacer, pero no de una manera rebelde sin causa, ¿no? Sino déjame que lo haga yo a mi manera, sea más bueno o más malo. Y entonces cuando yo ya era pequeño me di cuenta de que es verdad que el clásico está muy guay, es una música preciosa, pero tenía ya compañeros al lado que les gustaba el jazz y veía lo que hacían, y venía aquí a Cádiz y veía gente como la Sonora Big Band, toda la gente, Pedro Cortejosa, Carlos Villalada, toda esta gente, era flipante. Entonces yo lo veía y decía, hostia, yo esto es lo que quiero, porque me daba la sensación esa de libertad de ellos están tocando sobre una estructura, pero están haciendo en realidad ahí lo que quieren, y entonces yo dije, esto es lo que quiero, ¿no? Y al final ha sido mi manera de expresarme. Es curioso, ¿eh? Y siendo de aquí, de Cádiz, de la isla, ni el flamenco, ni el carnaval, ni nada. Una música ajena, pero la improvisación tiene un punto que muy guay. En este punto, una anécdota que quería comentarte, no sé, hay otro saxofonista andaluz que se llama como tú, Jesús Núñez. Sí. Entonces, ¿cómo vais a distinguir uno del otro? ¿Qué te parece? Me ha dado clase él. ¿Sí? Él es profesor un gran saxofonista de música moderna y música clásica, y estuvo él de interino en el Conservatorio de Granada, sustituyendo a mi profesor, a Rogelio.
y estuvo un tiempo y me dio clase. Jesús Núñez. Y es verdad que a veces ha pasado de gente en Valencia, yo ya no tengo Facebook ni nada, pero de etiquetarme y decirme el tipo que yo te he etiquetado y no me has hecho ni caso, tal y cual. Y yo, pues yo no he recibido nada, tío. Y decirme luego que yo, hay otro Jesús Núñez en Andalucía que toca el saxo también y tal. Y llevaba gafas también, yo antes llevaba gafas también. Es verdad, es curioso. Te va a tener que poner un mote como Charlie Parker, ¿no? Muy bien. Y dentro del jazz, elegiste el saxofón, no la trompeta, no otro instrumento de viento, no la percusión. ¿No? ¿Por qué el saxofón te llamó tanto? Me fascina el sonido, me fascina. Y lo que has dicho, que parece una tontería también, aunque sea un poco una cosa banal, la forma también me flipaba. Yo cuando lo vi me pareció un instrumento, estéticamente me pareció muy bonito. Y ya cuando lo escuché fue como... Además, yo creo que es el sonido, por ejemplo, de Paul Desmond, a cualquier persona que tenga oportunidad de escucharlo, es un caramelito. Lo escuchas y yo creo que es difícil que no te guste, porque hay otros saxofonistas que te puede gustar otra cosa, como el fraseo, otro tipo de cosas, ¿no? O cómo se expresa. Pero es que el sonido de Paul Desmond, para mí es todo en él, pero cómo se expresa, las frases, miel. ¿Tocas algún otro instrumento o te gustaría tocar algún otro instrumento? Pues chapurreo, el clarinete y la flauta, un poco por necesidades de cuando nosotros tocamos en Big Band de doblar. A veces que el papel se dobla al clarinete, se dobla a flauta travesera. El clarinete se me da mejor, pero la flauta travesera soy para echarme. Me parece muy difícil la flauta. Pero bueno, la chapurreo y el piano en clase, como di clase de solfeo y tal, también. Pero bueno, soy saxofonista. Ya tengo bastante con eso. Y una pregunta un poco personal, ¿no? ¿Alguna razón interesante para estar en Valencia y no en otro sitio como Barcelona, Madrid, Nueva York, no sé? Pues mira, Valencia creo que tiene varias cosas. Una cosa que es tan guay, es decir, Valencia en la tradición tiene mucha tradición de instrumentos de viento. Allí hace poco además leí, no sé si este dato es exactamente real, pero que aproximadamente había el mismo número de bandas en la Comunidad Valenciana entera que en el resto de España, porque allí hay una banda en cada barrio. Entonces es verdad que el tejido musical está un poco en la calle, ¿no? La gente, allí todo el mundo toca un instrumento y está guay. Entonces, ¿qué pasa? Yo me fui allí a estudiar porque había un superior de jazz, porque yo cuando terminé el clásico quería irme hacia allí. Y yo además tenía una novia de aquí de Cádiz que estaba en Tarragona, entonces estábamos cerquita, los dos, de Valencia. Yo me fui allí sin tener... Yo me presenté por libre, sin tener idea de que iba a entrar. Y entré, y allí me quedé, tal. Y es verdad que eso, ya te digo, es una ciudad que además hay bastante... Ahora, después del COVID, se ha quedado la cosa bastante tocada, aunque parezca una tontería. El circuito estaba un poquito más amplio, había más cosas, pero es una ciudad además que es grande, tiene circuito de jazz, se puede tocar, siempre está mejor. En España quedan muchas cosas por mejorar. Y aparte no es una ciudad monstruosa, porque es verdad que Madrid, Barcelona y tal, a mí me gustan, son ciudades que están guay, y para los músicos al final de jazz tenemos que estar en ciudades. Pero para mí Barcelona y Madrid se me hacen una mijita grande ya, ¿no? Y Valencia es una ciudad guay. El año pasado ya lanzaste tu primer disco como líder de un grupo, un cuarteto, ¿no? Cuéntanos cómo se gestó el proyecto y cómo ha sido la experiencia. Pues muy guay, la verdad que la experiencia ha sido muy guay porque eran temas que yo fui componiendo durante esa época del conservatorio. Y después de terminar compuse un par de ellos. Y yo tocaba mucho con este cuarteto y a trío sobre todo con el contrabajista y con el batería. De hecho, el batería y el pianista fueron profesores míos. Empezamos a tocar porque coincidimos allí. Y Jeff, que es el batería, me dijo que yo estaría guay cerrar un poco el círculo de tu formación grabando esos temas y dejándolo ahí ya para la posteridad, ¿no?
Y dije, vamos a grabar esto. Y surgió todo bastante natural. Además me hacía ilusión tener un disco, no porque tenga yo mucha pretensión como líder, porque ser líder es un marronazo absoluto. Porque un proyecto hoy en día aquí en España es muy complicado, redes sociales y tal, y yo ese mundo me cuesta mucho. Pero me pareció una idea muy guay y tener una cosa grabada, y no porque lo escuche la gente, sino para nosotros, es decir, y yo creo que cuando tú haces ese tipo de trabajo, gustará más o menos, tendrá mayor o menor repercusión, pero se nota que está hecho desde el cariño, ¿no? Es como cuando tú cocinas y cocinas una cosa buena, lo prueban los demás o no, pero dices, esto está bueno, ha quedado bueno. Y creo que el disco ha quedado muy bueno y para nosotros. Y si a los demás les gusta, fantástico. Muy bien. Además, todos los discos del tema son composiciones tuyas, ¿no? Sí, menos una que es un estándar. Que... Es difícil, ¿no? Es difícil componer música de jazz. Y aparte de si es difícil o no difícil, pues tú eres músico profesional y compositor. ¿Es difícil tener una voz propia, que la gente te identifique, o para eso necesitas una trayectoria, ¿no? Eso es buena pregunta esa. Por parte, componer no creo yo que sea difícil en realidad. Yo tampoco soy un gran compositor, es decir, componer jazz para mí es más o menos una excusa para improvisar, en realidad, ¿no? Es componer, para mí lo veo como una estructura o una melodía. Hay veces que surge de diferentes maneras, se te tiene una melodía en la cabeza, luego esa melodía que viene para mí viene con un ritmo, luego le pone una armonía y ya es una estructura para improvisar. O muchas veces te viene la estructura o una idea, te inspira y te vienen esas cosas y es una buena excusa para improvisar. Pero, ¿qué es lo otro que te iba a decir yo? Sí, es difícil la voz propia, eso es tu propia identidad, muy o necesitas una trayectoria para que muy te interesante. conozcan. Yo creo es difícil en este mundo, porque nosotros como nos formamos en el jazz es imitando, que me parece una de las cosas más guay y más naturales, porque es verdad que otro tipo de música, yo esa carencia la he notado a veces en el clásico y no, sobre todo, ¿no? Que muchas veces es el leer solo música y te hace falta, si tú quieres tocar clásico guay, ¿qué tienes que escuchar? Música clásica. Y es bueno referente para... Entonces muchas veces solo leer y técnicamente se centra todo en eso y poco en escuchar, ¿no? Entonces el jazz se centra mucho en escuchar y en imitar. Entonces, claro, mola mucho porque es como cuando nosotros somos pequeñitos, ¿no? Hablamos con nuestro padre, nuestra madre, luego ya sí que es verdad que te puede ir hacia otros sitios, ¿no? Hablas diferente, pero para mí lo de la voz propia sí que surgió un poco de manera natural. Lo mismo suena un poco humilde, ¿no? Pero hay gente que lo lleva buscando mucho tiempo y a mí sí que es verdad que surgió un poco de manera natural. Yo considero que cualquiera que me escuche y dice, ya, es Jesús. Pero no lo hice desde la pretensión de tener una voz propia. Entonces yo creo que esa es un poco la clave. Suena un poco difícil, no sé si me estoy explicando bien. Pero cuando tú no tienes pretensión de algo, es cuando las cosas fluyen mejor. Yo tengo claro, para dar una buena explicación de cómo siento yo esto, yo me lo paso muy bien tocando. Yo, por ejemplo, que soy profesor también, me gusta eso, transmitírselo a los alumnos. Y cuando tú cumples unos mínimos de afinación, de calidad de sonido, de tal, ya tienes que empezar a dejar de preocuparte por eso. Y tienes que ocuparte de la música y de pasártelo bien. A mí lo que me tranquiliza, y puede sonar esto muy hippie, ¿no? Que es happy flower, ¿no? Los músicos estudiamos a tope, pero a mí la tranquilidad que me la da siempre es como, yo estoy practicando, yo estoy en el camino siempre. Entonces, una vez que estoy tocando, yo me olvido de todo eso y toco simplemente. Saldrá mejor, saldrá peor, a la gente le gustará más, a la gente le gustará menos, pero yo estoy, en ese momento estoy ahí y estoy tocando. Y esto es lo mejor que puedo hacer yo ahora mismo. Pues ya está. Si estoy dando lo mejor que tengo, ya no tengo nada más.
Imagino que tus guías, tus referentes vivos dentro del jazz han sido tus profesores, o hay algunas otras personas que no te hayan enseñado directamente, pero que te fijas en cómo hacer las cosas. Qué guay, pues sí, he tenido muchos referentes. Como te he contado al principio, lo primero fue Paul Desmond. Me hartaba de escuchar Paul Desmond, música además parecía de hecha de jazz, de esa época, ¿no? De los 60. Luego fui un poquito más para atrás, Johnny Hodges. También me gustaba mucho, paralelamente a Paul Desmond, Art Pepper, ese tipo de saxofonistas. Pero luego descubrí el free jazz y me flipaba Ornette Coleman y todo esto. Pero referentes vivos, por supuesto, aquí en Cádiz a mí fue increíble tener a referentes del saxo, eso como he hablado antes, Pedro Cortejosa, Carlos Villoslada, el Lippi, que tengo la fortuna ahora de tocar con ellos, y para mí es como un sueño, ¿no? Con Juan Sainz, con José López, con el Galeana, con el Miguel López Lennon, el Miguel Barrones, no me quiero dejar ninguno, que eso les tengo mucho cariño. Y es increíble, para mí eso fue una referencia muy guay, ¿no? Porque era como gente que es de aquí y toca a un nivel muy alto. Y a veces que aquí no, creo que es difícil también, porque también tocamos una música que tampoco podemos pretender tener mucha repercusión, desgraciadamente, pero tenemos aquí referentes que son guay y creo que no... Pero bueno, la música además es un terreno difícil, no sé si es injusto, pero respecto a la representación, ¿no? y al reconocimiento. Y por supuesto también a mi profesor de Granada, que me flipaba, Rogelio Gil. Me flipa, vamos, como toca todavía. Cuando llegué allá a Granada clásico, es que él era uno de los pocos músicos así que yo conocí al principio, solvente, que tocaba música clásica y jazz. Y para mí fue, Dios, ¿se puede tocar las dos cosas de manera solvente? Porque hay un poco de mito con la música clásica en el jazz, que era como, si tocas clásico no puedes tocar jazz, y si tocas jazz no puedes tocar clásico. Tal. Y él vino y de repente destruyó todos esos mitos, y para mí fue increíble. Y allí en Valencia también he tenido muchos referentes. Jeff fue uno que toqué la batería, también otros referentes de otros instrumentos. Y también Javi Berché, saxofonista de valenciano, que es increíble. También tiene una voz también muy guay, y me enseñó también muchas de conceptos de pasármelo bien y de disfrutar con la música. Que la música no es complicado. No sé si lo sabes, no sé si en el periodismo o en otros tipos, pero hay mucho flagelamiento y mucha autoexigencia. Y me ayudó mucho a take it easy, ahí tomármelo con tranquilidad. Tú eres de aquí, de Cádiz. Hay otros músicos de jazz de Cádiz que se han atraído o se han sentido muy atraídos por el flamenco. ¿El flamenco juega algún papel en tu actividad creativa, o crees que puede jugar algún papel en el futuro? ¿O realmente es algo que en lo que no te sientes especialmente implicado? Qué buena, esa es buena. La verdad que es interesante. Me ha resultado, yo me lo he preguntado a mí mismo, esto, porque es verdad que mucha gente de aquí, el flamenco, yo sí que siento influencia ahora que estoy en Valencia, ¿no? Te das cuenta de que nosotros tenemos otra música, ¿no? Popular, ¿no? El flamenco forma parte de nuestra música popular, ¿no? Más o menos. Pero sí que es cierto que nunca me he identificado yo, nunca ha sido mi manera de expresarme en términos musicales, no me he identificado mucho. No sé por qué, quizá porque nunca lo he encontrado. Yo sí que es cierto también, lo mismo me voy también por los cerros de Úbeda, pero tenemos una tierra aquí magnífica, Cádiz, ¿no? Pero sí que es verdad que somos un poco, a veces, nos pasa en todos lados, somos endogámicos en muchas cosas, ¿no? Y flamenco, tal y cual, es verdad que es una música que es increíble, y aquí tenemos, yo lo he empezado a valorarlo más cuando me he ido fuera, pero sí que es cierto que si no te identificas con ellos, claro, yo a veces que incluso me flagelaba de decir, Jesús, tío, no te tirarías por ahí, pero yo decía, si es que no lo siento, no es que no lo sienta como mío,
pero no me siento que yo me exprese en esos términos, ¿no? Supongo que en la pintura en otros pasará igual, ¿no? De no te quieres expresar en, yo qué sé. No es inspirador. Sí es inspirador, pero no me quiero expresar yo en esos términos. No sé si me explico. Lo puedo ver y lo valoro y veo cosas que son increíbles, ¿no? Y antes hemos estado hablando, ¿no? Hay gente de aquí que es increíble de flamenco. Además, yo coincidí con el Lizana, coincidí en el conservatorio y es un musicazo increíble. Hay gente del flamenco aquí que, vamos, yo he escuchado muchas cosas que me han gustado mucho. Aquí de Cádiz, David Palomar, gente del flamenco que me flipa y gente antigua, ¿no? Por supuesto, yo soy de la isla, Camarón y tal, y lo escuchas y es música estratosférica. Pero claro, tú dices, no soy yo, no me siento identificado para expresarme en esos términos, ¿no? Y ya está todo bien, está guay. Y bueno, ya para terminar, ¿qué quieres hacer este año? Pues mira, me gustaría mover un poco más el proyecto de precisamente, porque yo he de confesar que soy un poco desastre en cuanto a esto, porque mover música como líder y jazz es muy complicado hoy en día. Si no tienes una repercusión a nivel de redes, a nivel... No lo sé, porque no sé en realidad cómo va todo. Parece que hay como un techo ahí que o lo sobrepasas o siempre te quedas ahí, ¿no? Entonces, mover un proyecto desgasta mucho, enviar correo, información, gente que ni siquiera te responde, que eso es increíble hoy en día. No es que ni siquiera te digan que no, es que ni siquiera te responden. Entonces, es una cosa que a mí es verdad que me da un poco igual, pero a mis músicos no. Es decir, mis músicos, Jeff, César, Jorge, decían que yo estamos ilusionados con el proyecto, que queremos tocarlo por ahí, hemos invertido tiempo de esto, ¿no? Entonces, pues muévelos es un poco, nosotros te ayudamos y tal, pero es muy difícil. Pero mis ambiciones este año es tocar un poco, de hecho, 21 de febrero, no sé si está bien que lo diga aquí, 21 de febrero de este año, 2026, estreno el disco allí en Valencia, en el Jimmy Glass, que es un sitio muy guay de ella en Valencia, te lo recomiendo, si alguna va por allí. Y moverlo un poquito, tocar en algún sitio, y en realidad es más perspectiva vital de estar tranquilo, seguir pasándomelo bien tocando, y seguir tocando con los Wise Guys, que es un proyecto de aquí de Cádiz, con toda esta gente, de los músicos de Cádiz, que me lo paso también fantástico. Y poco más, tranquilo. Muy bien, muchas gracias. A ti.